Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Chispas de arte y ciencia. La historia no se repite, sino en la mente de quien no la conoce. Khalil Gibran. Quizás la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Aldous Huxley. La historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debería suceder. Aristóteles. A menudo, la historia es un relato parcial de una realidad, que a fuerza de ser desconocida tiende a ser manipulada. Nuestra memoria es tan corta que a menudo olvidamos las cosas que ocurrieron a otros, y al mismo tiempo tan miope que asumimos nuestros relatos como la verdad absoluta. La historia no es solo aquello que alguien ha escrito, sino también lo que podemos recordar, aunque sean otros quienes lo hayan vivido. Existen personajes inmortales que habitan nuestra memoria común y héroes casi anónimos, exiliados de nuestra mente colectiva. Hoy rendimos homenaje a un poeta universal y a un científico olvidado. Hoy recordamos a un dramaturgo visceral y a un militar abnegado. Hoy, en Chispas de Arte y Ciencia, hablamos de Federico García Lorca y de Isaac Peral y Caballero. Bienvenidos. El vasto imperio español, que había dominado el mundo durante 400 años, se encontraba en pleno declive. Una gesta que empezó con el descubrimiento de América y, como cerrando un ciclo, habría de concluir con la pérdida de sus últimas colonias sobre estas tierras a finales del siglo XIX. Precisamente, a mitad de dicho siglo, en 1851, nace en Cartagena Isaac Peral y Caballero, quien habría de convertirse en la última esperanza de la Armada Militar de la España de entonces. «47 años después, en 1898, nace en Fuentevaqueros Federico García Lorca. Quiso la casualidad que naciera el mismo año en que España certificó su derrota en la Guerra de Cuba. Pero donde la suerte es un cúmulo de casualidades, la fortuna resulta una elección de principios. España pudo haber llegado a convertirse en una potencia militar invencible, gracias a Isaac Peral, pero su vida habría de dar un giro inesperado. Federico García Lorca, sin embargo, emergió de las aguas de la generación del 98 como una de las figuras más importantes del panorama literario. Se convirtió en un personaje destacado, llegando a ser la cabeza visible de la generación del 27,
que pasaría a la historia como la generación perdida. Viajó por todo el país, coincidiendo con personajes de la talla de Antonio Machado, quien inspiró uno de sus libros de poesía. Libro, libro. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan. Isaac Peral, por su parte, viajó por todo el mundo gracias a su labor como teniente de la Armada, sin dejar de lado su pasión científica. Pues al igual que Nikola Tesla, estaba muy interesado en el aprovechamiento de la energía eléctrica. Y es que Peral fue, desde luego, uno de los máximos exponentes de las ciencias españolas del siglo XIX. Publicó trabajos sobre álgebra, geometría y huracanes, elaboró cartas hidrográficas y fue el padre de inventos tan importantes e ingeniosos como el acumulador eléctrico, la ametralladora eléctrica, el varadero de embarcaciones, el ascensor eléctrico, incluso de los primeros tendidos de red eléctrica de España. Para impulsar dicha energía fundó, junto con el marqués de Salinas, la Compañía Termoeléctrica de Manzanares, en Ciudad Real. No muy lejos de allí, a casi 7 horas en ferrocarril, en la ciudad de Granada, un grupo de intelectuales liderado por Federico García Lorca se juntaba para fundar la revista literaria El Gallo, de la que hoy en día solo quedan 2 ejemplares. Sin embargo, su figura como dramaturgo eclosionó con la creación del Teatro La Barraca y la publicación de Bodas de Sangre. Pero su prestigio como poeta aumentó con la publicación del Romancero Gitano. El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Y al hacerse humana, habla y grita, llora y se desespera. 40 años antes del Romancero Gitano, un entusiasmado Isaac Peral presentaba su magnífico invento, el submarino torpedero, el primer submarino de la historia. España estaba a punto de convertirse en la primera potencia armada y recuperar su hegemonía mundial. El submarino ya terminado tiene 87 toneladas. Motores eléctricos de unos 60 caballos efectivos de fuerza y energía eléctrica para conseguir una velocidad calculada en 10 millas por hora durante una marcha de 50 horas y asegurada la respiración de 8 tripulantes por igual espacio de tiempo. En estas condiciones, el radio de acción resulta de 300 millas, sin emplear la máxima velocidad, lo que asegura el viaje de ida y vuelta al estrecho. Pero debido a los intereses de los dirigentes políticos de entonces, el invento fue desprestigiado y una serie de difamaciones cayeron sobre su artífice, Isaac Peral. Quiero que las pruebas del barco sean determinantes y completas. No tengo ningún propósito fantástico de los que se me atribuyen. Mis esperanzas nacen de mi convencimiento fundado en razones científicas. Difamado y olvidado, Isaac Peral muere en el extranjero a causa de una meningitis. Pero las enfermedades del alma son más virulentas que las del cuerpo. Ofrecí al gobierno mis ideas y se me han inferido agravios que no creo haber merecido como premio a mis modestos pero leales servicios. Tan alto era su ingenio, su valor, su lealtad y talla moral, que se ganó la admiración de sus enemigos. Si España hubiese tenido un solo submarino de los inventados por Peral, yo no hubiese podido sostener el bloqueo ni 24 horas.
Esto declaró el almirante George Dewey, jefe de la escuadra estadounidense que puso cerco a Santiago de Cuba y aniquiló a la Armada Española en la bahía de Manila, Filipinas, durante la guerra entre España y los Estados Unidos, en 1898. Pero no todas las guerras son iguales, ni todos los enemigos tienen gesto de caballerosidad. A Federico García Lorca lo fusilaron, al parecer por diferencias ideológicas. Sin embargo, a veces el trueno de las balas no consigue callar el murmullo del viento. En la actualidad, Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. No soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, sino un pulso herido que presiente el más allá.